Continuamos con la reseña de Kong Skull Island. Estamos entrando a Lonely Legends y sí, así es amigos, estamos de regreso después de 2 meses de descanso aquí en el canal. Yo soy Wolf y nuevamente les doy la bienvenida a este canal de reseñas donde vamos a continuar con algunas de las franquicias que ya habíamos dejado pendientes, entre ellas la de el Monsterverse, muy conocido por las películas de Godzilla vs Kong, que sí, eso incluye a la cinta que vamos a estar teniendo, o que bueno, para la fecha que están viendo este video creo que ya está en cines y que próximamente vamos a estar trayendo la reseña al canal. Así que ya lo saben, suscríbanse, dejen su like y compartan este contenido para traer más en el futuro. Vamos a hablar de esta segunda cinta de este Monsterverse, que hasta el momento no es muy extenso que digamos, es uno que cuenta con, si no me equivoco, 6 películas, o bueno, 6 proyectos. Y sí, vamos a estar platicando de todos en esta, creo que en estas 2-3 semanas más o menos. Eso incluyendo la nueva cinta de Godzilla vs Kong. Hablando a grandes rasgos sobre esta nueva entrega de Kong Skull Island, y digo nueva porque es la última cinta del personaje que hemos tenido de manera individual en cines, y que bueno, es la versión que ya muchos estamos como que más familiarizados, aunque claro, hay cierto público que todavía recuerda esa versión un poco más clásica, más tradicional del 2005, pues la típica historia, ¿no? Que se remonta un poquito a esta escena de el gorila en la torre con la dama sostenida en el puño, en fin. Skull Island, la verdad, como película, debo decir, no es de mis favoritas. De hecho, es la que yo menos he visto de este Monsterverse. Es una película que, vaya, desde el propio personaje puedo decir, no soy totalmente un fanático. Y es que yo desde niño jamás tuve un cierto gusto por Kong, o bueno, King Kong, sino más bien por Godzilla. Godzilla siempre ha sido como que el kaiju con el cual yo pues siento un gusto más particular como fanático. Hay algo de curiosidad en ver sus películas, su versión japonesa o algunas otras versiones, conocer un poco más su lore. Y King Kong ahonda más en este choque de la clásica historia donde vemos al monstruo entablar con las personas. Algo que sí pasa con Godzilla, pero digamos que el efecto no es el mismo. Digamos que con Godzilla funge como que más esta fórmula de el mito, el monstruo escondido, o sea, temerle al nombre. Esa aura, esa atmósfera que no requiere el personaje enteramente en forma física, sino que es más bien construir un lore detrás de él, detrás de esta figura. Y con el caso de Kong es totalmente contrario. O sea, el personaje sí tiene ese, como que ese misterio, ese terror que lo envuelve, pero pues es un poco más permeable. Hay una clara noción de que el personaje debe estar presente para que se vuelva una especie de atracción a la realidad, donde los personajes humanos claramente transmiten esos sentimientos más oscuros, más profundos. Entonces esa es la típica historia de monstruos que a mí personalmente no me llama mucho la atención. Pero afortunadamente, ¿qué ocurre con esta película? O sea, sí hay buenas noticias respecto a esta cinta, y es que desde el inicio nos plantean un conflicto muy ajeno a lo que las películas clásicas de Kong ya nos tenían establecido. Y es, bueno, aunque en esencia sí se puede decir que hay un cierto homenaje, pero claramente el camino es otro. Y es que el entorno toma un protagonismo muy marcado. Y esto pues desde el mismo cobijo en el subtítulo Skull Island nos están dejando en claro de que pues aquí tenemos que entender un poco más el entorno y no tanto al propio personaje. Eso es algo muy inteligente porque nos dan la puerta abierta a conocer otros monstruos, otros kaijus que nos permitan entender más o menos la balanza que trae esta nueva versión de Kong. También entender cómo funciona este mundo donde pues
Bueno, aquí el escenario es un poco más chico, está reducido a una isla donde estos personajes pueden jugar todo el tiempo en estos conflictos, en estos combates de digamos, dominación, de como que de gloria, de supervivencia, el orden natural de la vida, entre otros conceptos. Y el arco humano, que es en donde entran el personaje de Tom Hiddleston, el personaje de Brie Larson, todos estos eh, secundarios que terminan siendo bastante buenos. De hecho, la verdad, el casting lo aplaudo muchísimo, muy muy bueno. Eh, Estos digamos que sí tienen la tarea de encargarse de conocer al personaje y de esa misma manera que nosotros como espectadores conozcamos quién es Kong. ¿Por qué? Porque este Kong no precisamente es conocerlo para verlo ir a la digamos a la civilización, hacer este clásico homenaje a las películas antiguas, sino también conocerlo para entender su valor una vez que entre en conflicto con Godzilla. O sea, este es un Kong que se está preparando para un evento más grande o para una serie de eventos más grandes donde él no va a ser enteramente el protagonista, él va a ser como que esta especie de, digamos, antagonista, protagonista, que esté debatiendo, porque honestamente al ser monstruos que no desvelan cierta personalidad, que no hablan, que no exponen su psique, no hay una psicología detrás de ellos, es muy difícil definirlos como protagonistas o antagonistas. Entonces él entra en este rol más de un showcase que de un protagonista heroico. Y sí, muchos me pueden decir que en la primera cinta de Godzilla vs. Kong, claramente él es el bueno, Godzilla pues desvela ser el malo en ciertas ocasiones por Mechagodzilla. Honestamente yo no le doy voto a eso, porque cuando lleguemos a esa película les voy a explicar las razones por las cuales yo creo que ninguno realmente termina siendo el bueno o el malo. Pero regresando a esta cinta, en materia técnica hay buenos efectos especiales. Creo que el diseño del gorila está increíble. Sí se me hace un poco más chico de lo que por lo general el cine ya lo había plasmado, pero se entiende que quieren poner un Kong como que adolescente, teenage, que vaya creciendo hasta, bueno, digamos, ser un gorila viejo, que ya es muy muy grande, lo cual sigo sin entender más o menos ahí cómo funciona mucho la anatomía. Y muchos me pueden decir que hay mucha referencia a la anatomía de un gorila normal, pero no sé si se apliquen las mismas leyes aquí. Tendríamos que verlo en alguna declaración del director o a ver qué. La banda sonora está bien, es teatral, es muy llamativa, y a pesar de que muchos crean que los soundtracks de estas películas por lo general son muy de terror clásico, creo que esta tiene una aura muy noir, muy cine noir, que a mí personalmente me convence, me envuelve un poco en al menos la segunda mitad de la película, porque la primera creo que se traba un poco, ya que trata de ir construyendo algo, ir planificando el conflicto, ir poniendo a los personajes en sus respectivos lugares, que todo juegue, y la segunda mitad es más dinámica. Entonces por ese lado yo estoy un poquito más satisfecho, tanto con las actuaciones como con la banda sonora. Y por último, los efectos especiales ya lo mencioné, pero me gustaría hablar de el vestuario y el hecho de que esta es una cinta de época. Esta creo que se adapta, o bueno, se está fijando en los años 70 más o menos, como que por esas fechas. Si estoy mal, corríjanme, porque tiene un rato que no la veo y pues bueno, vi todas de golpe, entonces no me acuerdo enteramente de los detalles, pero tengo entendido que esta se figura como una película de época, y esto se refleja muy bien porque pues tenemos conceptos de dos soldados de la Segunda Guerra Mundial. Claramente hay un misticismo dentro de la propia isla y no solo en el personaje de Kong. Hay
claramente una intención muy muy marcada, que esa no se ha ocupado solo aquí sino también más adelante, y es establecer a Kong como un cierto protector, como un cierto símbolo de balance en la naturaleza, lo cual se me hizo algo muy novedoso, y no podré decir que es totalmente en el buen sentido, pero sí es algo que ha estado como que coqueteando ahí con las otras películas, y no sé hasta qué punto lo terminen de exprimir. De hecho ya dejó de ser un mito y más termina siendo como ese mensaje de que pues tenemos que referirnos a Kong como un héroe, como un personaje valeroso, bondadoso, que a pesar de pues, ser un simio, trae un gran espíritu. O sea, como que sí quieren girar mucho al personaje a ser bueno, a ser enteramente bueno. Y no sé hasta qué punto les llegue a resultar. Igual pues por ahí alguna próxima cinta donde salga Kong, le den la vuelta y él sea malo. Puede ser. Pero eh, como conclusión, Kong Skull Island puedo decir que es una película que es entretenida, es bastante buena. Para el punto en el que salió esta, habíamos tenido solo Godzilla del 2014, la cual ya hablé, y por ahí dije que el detalle de esta película es que empieza siendo algo que sus secuelas dejaron de ser luego luego. ¿Y esto que es? Bueno, que dejó de ser una cinta, una pieza fílmica que homenajeaba la trayectoria del personaje en el cine, en todo este estilo de historias japonesas. Y pasa a ser algo más fantasioso, más ficticio y de aventura con monstruos. O sea, pues básicamente es Pacific Rim con Power Rangers y Kaijus. Entonces, um, el cambio aquí no es tan palpable como lo fue en la siguiente de Godzilla King of the Monsters, pero sí puedo decir que por sí sola es una película bastante efectiva, que funciona muy bien para recordar un poco más cómo es la esencia de lo que representa Kong en el cine. Hay muchos buenos momentos, hay muchas referencias y también hay señales de cómo puede funcionar este personaje en el futuro. Los personajes humanos no son enteramente perfectos, pero si hay algo que estas películas tienen como un problema muy grande, es las historias de los humanos. Y no es que esta sea la excepción, pero digamos que sí amortigua lo suficiente para que sigamos conociendo esta presentación, esta introducción a Kong, que es el Kong más importante porque es el que, pues sí, aunque no lo crean, pues en los cines, en la edad moderna, es el que se conecta con Godzilla. Así que por ese lado yo digo que está muy bien la película, aunque sí debo decirlo, su primera mitad para mí es muy pesada y yo no la recomendaría, a menos que pues ustedes sean muy fanáticos. Lo que sí puedo decirles es que, como pequeño tip, ténganle paciencia a esta película porque tarda bastante en arrancar. Pero como siempre los invito a que dejen su opinión de esta película aquí abajito en los comentarios. Y continuamos con